por favor que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 14. Y voy a comenzar mostrándoles un clip, pero tengan paciencia porque tiene que ver con el tema. Espero que los sacuda. Así que le pedí a el ingeniero allá atrás de los sonidos que nos muestre un poquito este video. Quiero que escuchen esto y tomen atención, porque de esto vamos a hablar en esta mañana. Adelante, hermano Franchini. La luna que está allá arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Gloria a Dios. Amaya. Gloria a Dios. Y Samala, allá pasó, calía arriba, joda. Ay, poder Jesús. Nada calaya, Césica, la jalia, allá pasó. Raza, jalaya, soba. Y la Samalaya, sí que la javia, joda. Marracala la yabasoja de ayasoba. Marracalia sasi la calaya soba de la joba. Marrabasa la calaya soca la yasoba. Malacaya soque. Marrasaca la yasoca heaba. Rabasa la calaya soca la caba joba heaba. Mamá la sucia cajaya y calosa así que la roco baja la hascajela la racalaza que se calaba joba jalaya la racalaza que se la cajó baja las queaba ay la soja la joba la llava joda. ¿Por qué no debemos orar en lenguas? Yo creo que con eso termino el mensaje. Si usted en el Espíritu no ve nada extraño en eso, yo le ruego que vaya a su casa a orar, porque está en problemas. Y la razón del por qué no debemos orar en lenguas, nos dice el apóstol San Pablo, es porque no edifica a la iglesia. Si usted, al haber visto eso, acaba de ser edificado, yo quiero darle la mano al final del servicio y explíqueme en qué forma usted fue edificado, porque yo no lo entiendo. En el capítulo 14, déjenme que lea 2 versículos por ahora, pero vamos a mirar ya para terminar esta serie, porque hemos hablado a fondo, y si usted quiere saber más acerca de lo que hemos estado hablando acerca de este fenómeno, hemos dado una serie de charlas, están los videos allí en la página de la iglesia, escúchelos con calma y Biblia abierta, por supuesto, y juzgue si lo que estamos indicando, lo que hemos desarrollado es bíblico o no es bíblico. Pablo dice en el capítulo 14, verso 27, si habla alguno, cuidado con eso, ya voy a volver, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Señor, te imploramos en el nombre de Cristo Jesús y también en la unción y en la persona del Espíritu Santo, que nos hables a través de tu santa y bendita palabra. Porque nos dices aquí que, Señor, no es Pablo el que nos habla, sino tú, dándonos mandamientos a la iglesia. Así que ayúdanos a entender tu consejo y arroja luz a nuestras mentes y corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué el apóstol San Pablo tiene que dar esta exhortación que es tremenda? Esa es mi pregunta. ¿Por qué Pablo tuvo que escribir esta carta y decirle a esta congregación hace 2000 años atrás en la ciudad de Corinto lo que acaba de decir en esos versículos que leí? ¿Esa es una pregunta legítima o no? Yo creo que sí. Y la razón es porque muchos en la iglesia de Corinto pretendían, y ya va a ver por qué uso esta palabra deliberada, pretendían hablar en una lengua
extraña, angélica, y por lo tanto entonces lo hacían en una forma pública y todos a la vez. De más está decir, y ya hemos analizado este asunto, que existía en la iglesia de Corinto la idea equivocada que cuando se habla en lengua, o lenguas en plural, la persona alcanzaba un grado de madurez que lo superaba en relación a los demás creyentes que no dominaban esta capacidad lingüística, o lo que llaman técnicamente la glosolalía. Hay dos cosas, sin embargo, que saltan a la vista. Hay dos cosas que son fenomenales, que nos dice el apóstol Pablo, cuando tratamos de meternos debajo de la piel de este hombre y de entender qué es lo que realmente nos está diciendo y qué es lo que quiere prevenir en la iglesia. Y este señor nos dice que este tipo de actitudes que se estaba dando en la iglesia de Corinto fomentaba la confusión. Vuelvo a repetir, en contraste a la edificación de la iglesia, fomenta la confusión. En el capítulo 6 del capítulo 14 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Esta es una pregunta retórica cuya respuesta es un nada. Pablo está tratando de crear conciencia en los creyentes en esta congregación de Corinto, diciendo: señores, ¿de qué les sirve a ustedes si yo vengo con un lenguaje, una retórica que ustedes no pueden comprender? ¿De qué forma salen beneficiados? Y la respuesta a esa pregunta es: en nada. En el versículo 9 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y luego llena el argumento, después en casa ustedes pueden leer todo eso, pero va dando una serie de explicaciones, pero esas son las aseveraciones centrales. Verso 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Verso 33 dice: Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y luego agrega esto: como en todas las iglesias de los santos. Y esto es importante porque creo que Pablo no solamente, sin duda que tiene una postura geográfica en cuanto a la iglesia, pero creo que esto va más allá. Está indicando el espíritu de revelación que se trata de la iglesia histórica también. O sea que lo que Pablo está diciendo aquí no es solamente para las iglesias de hace 2000 años atrás. Pero esto empuja, esto penetra a lo que es la beta de la iglesia histórica, cómo la iglesia de Jesucristo se tiene que conducir, no solo ayer, sino en el presente, en el siglo XXI. Y notamos en este caso que lo que se estaba suscitando en la iglesia de Corinto, en lugar de llevar a la gente a sentirse edificada o ministrada, lo que creaba o producía era confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. Por eso Pablo entonces está diciendo estas palabras. La segunda cosa es que fomentaba la indecencia, cuidado, y el desorden. Y sabemos esto por deducción, porque en el verso 40, en la parte final, ya cerrando el argumento acerca de este tema, y no lo va a volver a visitar Pablo, no solamente en Corinto, sino que en ninguna otra carta del Nuevo Testamento. Dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Si la iglesia se hubiese estado conduciendo decentemente y con orden, Pablo hubiese sido redundante, decir algo que no tiene sentido. Podría alguien escribir de Corinto, decir: Pablo, ¿a qué te refieres? ¿Nos estás diciendo que somos indecentes cuando nuestra conducta ha sido decente todo el tiempo? ¿Que nosotros somos unos desordenados o desalmados en la iglesia cuando tenemos una estructura bastante, digamos, normal y conducente? No, Pablo estaba observando, y ya hemos analizado, hemos dado el trasfondo de el escándalo que se suscitaba en esta congregación de Corinto. Una iglesia totalmente desordenada e indecente. Había actos de indecencia inmoral, había violencia entre los hermanos, había fanatismo por seguir a algunas personas o corrientes teológicas, había idolatría, y en fin, toda la carta de Corintios aborda la problemática de esta congregación. No era una congregación modelo para el siglo XXI. ¿Por qué no nos penetra eso en los sienes?
La iglesia de Corinto no es un buen ejemplo para seguir en el siglo XXI. Pablo lo que está diciendo es, lo que está haciendo es poniendo restricciones a las cosas que se estaban haciendo en esta congregación. Por lo tanto, entonces, debido a que se fomentaba la confusión y la indecencia y el desorden, es que Pablo comienza a poner parámetros en el ministerio de estos dones extraordinarios. En el verso 27 otra vez dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a los más 3 y por turno y un intérprete. Y tomen nota, que interesante, porque a lo menos tenemos 3 cosas importantes que está diciendo en ese solo versículo. Uno, nos habla de una, o sea, la restricción que pone el apóstol Pablo, nos habla de una restricción numérica. No es lo que acabamos de ver en el video. Dice que deben hablar 2 o a lo más, dice 3. Eso quiere decir, de más de 3 ya se pasaron. Ya decir, cuando dice este hombre en el verso 27, 2 o a lo más 3, ya está diciendo, cuando llegan a los 3 ya se están pasando. Ya se están yendo. Pero dice, bueno, les voy a dar una persona más, pero muchachos, ya están saliéndose de los límites. Así que dice, 1 o 2 personas, y como mucho, ya exagerando para darles un poco de permisidad, les voy a dar una persona más. Una restricción numérica. 2, hay una restricción de orden. Noten que dice este señor en el verso 27, y por turno. Es decir, que cuando uno habla, el otro o los otros cierran la boca. Cuando termina el primero, entonces entra el segundo. Y luego se cierra la boca. Y luego, si hay uno más, todos se callan y habla el tercero. Y luego se terminó el asunto y se archiva. Y se entra entonces en el culto de adoración. Y número 3, una restricción expositiva. Porque dice allí que tiene que haber un intérprete. 1, no 3 o 4, 1 debe ser intérprete. Eso que está diciendo Pablo hoy no se hace para nada. No nos importa lo que dice la Biblia. No nos importa lo que tiene que aportar el apóstol Pablo. No nos interesa un comino lo que Dios le está hablando a la iglesia de Jesucristo, no solamente en el primer siglo, sino en el siglo XXI. Y es por eso que la iglesia pasa en un proceso deplorable en esta sociedad y en este mundo en el cual estamos viviendo. Noten qué interesante, porque el apóstol Pablo, en la primera parte del versículo, dice, si alguno habla. Cuando Pablo dice, si alguno habla, lo que está haciendo es poniendo en tela de juicio lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Porque si no, Pablo diría, los que hablan, ustedes que hablan en lenguas, si hablan en lenguas, háganlo en esto. Pero Pablo dice, si realmente hay alguno, si realmente habla en lenguas, este es el orden establecido. Eso es muy importante en la interpretación de todo el contexto de lo que Pablo está abordando, o el problema que está tratando de abordar en esta situación. Noten que en el verso 5 del capítulo 14 dice, si quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pero cuando dice, yo quisiera que ustedes hablen en lenguas, esto nos está dando la pauta de que no todos hablaban en lenguas, porque si no, Pablo no diría, me gustaría que todos hablen en lenguas. Diría, todos ustedes hablan en lenguas. Así que Pablo le está poniendo los límites. Estaban hablando en lenguas, pero Pablo lo que está haciendo es descalificando esa manifestación, diciendo, lo que está sucediendo en la iglesia, eso no es de Dios. Quisiera que todos... Pero no se trata de lo que Pablo quiere, sino que ya hemos indicado claramente en el capítulo 12, otra vez los remito al video, donde hemos expuesto ese capítulo y donde se nos dice que el tema de las lenguas no es asunto de pedirle y demandarle a Dios una manifestación como esa, sino que es voluntad de Dios en el Espíritu Santo de dar los dones como a Él le place, no como a mí me place. No es asunto de decirle, Dios, yo demando que me des el don de lengua como manifestación del Espíritu. Eso va totalmente en contra de lo que Pablo traza en el capítulo 12 de esta carta a los Corintios. Entonces, Pablo lo plantea como una rareza y no como una norma en la iglesia.
Y por eso dice en el verso 27, si alguno habla en lengua extraña. Así que Pablo está poniendo en duda lo que le acaban de contar acerca de... Porque esto es una carta que él está escribiendo después que le contaron, nos dice en el capítulo 1, algunos de parte de un tal Cloé que, en fin, le dijeron lo que estaba pasando en Corinto, y Pablo dice, señores, vamos, esto no cuadra, esto no va. Así que no dice todos los que hablan en lengua, sino simplemente algunos. Hoy la oración en lenguas, y disculpen, pero no tengo intenciones de ofender a nadie, pero al pan, y al vino, vino. La oración en lenguas en la iglesia, en forma colectiva, se hace en flagrante desobediencia a las palabras del apóstol San Pablo. Y no solamente en desobediencia a las pautas de Pablo, pero en última instancia se está desobedeciendo al Señor. Porque este hombre dice ahí en el versículo 37, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea que estas no son cositas que se le ocurrían al apóstol Pablo diciendo, yo creo que el culto, tendríamos que manejarlo de esta manera, porque es la manera tradicional de hacerlo, es más ordenado. Es mi opinión, Pablo. No, Señor. Esto viene del jefe, esto viene de la oficina central, viene del Señor Jesucristo diciendo a la iglesia, señores, así es como yo quiero que ustedes alaben mi nombre. Pero hoy no nos interesa eso. Hoy se va a hacer lo que yo quiero. Voy a entrar al santuario como a mí me parece y Dios me va a aguantar las oraciones como yo digo, como yo quiero y como las siento. No como el Señor dice. Eso no es adorar a Dios. Eso es soberbia. Y no solamente se habla en forma desordenada, como acabamos de ver en este video, por eso se lo mostré para que vean que encajan las palabras de Pablo a la realidad y la problemática de la iglesia contemporánea, sino que inclusive no hay intérpretes. Entonces usted va a ver a ese señor que conozco perfectamente ese hombre, el nombre es irrelevante, es la acción lo que quiero que vean. Ese señor, usted no ve que ni él ni ninguna persona interpreta lo que está diciendo, y el resto de la congregación tampoco tiene un intérprete, ninguno entiende una palabra de lo que está pasando. La misma ignorancia que tenemos nosotros ahora al ver ese video la tienen esas personas. He leído casos de laboratorio donde personas han hablado en lenguas, intérpretes, 2 o 3 intérpretes, dieron una interpretación diferente del mensaje en lenguas y dicen que eso es un don de Dios. ¿Qué dice el análisis lingüístico de este fenómeno? La ciencia. Bueno, déjeme darle algunos datos. El fallecido doctor Eugene Nida, que fue un lingüista mundialmente reconocido y secretario de las traducciones bíblicas de América del Norte, y concluyó esto. Los estratos fonéticos indicaron que los fonemas de la oración en lengua están estrechamente asociados al trasfondo del idioma natal del que habla. Ernest Bryan y Daniel O'Connell de la Universidad de San Luis llegaron exactamente a la misma conclusión, 2 estudios diferentes. Hay otro estudio llevado a cabo por el doctor Donald Larson del College de Bethel en St. Paul, Minnesota. Llegó exactamente a la misma condición o conclusión. El doctor William Samarin, profesor de la Universidad de Toronto, está considerado en este tema la eminencia más importante en el mundo. Es la cúspide, según dicen los académicos en esta área de investigación. Y después de estudiar sujetos que manifestaron este fenómeno llegaron a esta conclusión y se los voy a leer textualmente de este señor. Perdone la traducción, el libro está en inglés, pero así va. No existe ningún misterio en la glosolalia. Ejemplos de grabaciones son fáciles de obtener y analizar. Siempre han dado el mismo resultado: secuencia de sílabas compuestas de sonidos tomados de todos los ya conocidos por la persona que habla en lenguas, puestos juntos más o menos arbitrariamente, pero que de todas maneras emerge como palabras o unidades de oración. En el campo de la lingüística, que ha crecido enormemente en los últimos años,
nos están diciendo, para resumir, porque esto es un poco complicado, ¿no es cierto?, la definición que nos da, pero lo que nos están diciendo los expertos que han agarrado a estas personas y han analizado desde el punto de vista de la lingüística este idioma que ellos esgrimen, la conclusión es que los mensajes, supuestamente, están conformados con palabras o sílabas, tomando vocales y consonantes propias del lenguaje nativo de la persona que está hablando en lenguas. Es por eso que, y escuché muchas cintas, para comparar cómo suena la oración en lenguas en Latinoamérica con la de Norteamérica, el África, Europa, y todas suenan diferentes. Y la razón es porque la combinación de vocales y consonantes, cada una es propia al lenguaje nativo de donde creció el individuo, se formó la persona. Así que, mediante un proceso de inducción psicológica, la persona lo que hace es, a ver si lo ponemos de esta manera, agarrar vocales y consonantes de nuestro idioma español. La L y la R es muy común, ¿no es cierto? La rabababa, y se dice ese tipo de cosas. Tiran todo eso dentro de una olla, lo revuelven todo y entonces tiran eso arriba de la mesa. Y eso es lo que pronuncia la persona. Eso es lo que dice el laboratorio científico, señores. No es un lenguaje divino. Las evidencias nos escupen en la cara y nosotros nos reímos de las evidencias y hacemos mentir a Dios cuando decimos que Él nos está dando este fenómeno. Deshonramos a Dios porque le adjudicamos a Él cosas que son de nuestra invención humana. Y eso Dios lo va a juzgar de cada uno de aquellos que hacen oídos sordos al consejo de las Escrituras. No hay temor de Dios en la iglesia contemporánea. Y créanme que creo yo y estoy convencido que la iglesia de Cristo está por juicio, o está bajo juicio, está siendo limpiada de la mugre que se ha metido dentro de ella, del paganismo que ha inundado nuestras filas. Es tiempo de levantarse y decir, basta ya, basta. El apóstol San Juan, y con mucha sabiduría, nos dijo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La iglesia no está haciendo nada de eso. Lo que hacemos es tragarnos todo lo que los espíritus de demonios están impartiendo al pueblo santo. Ahora, lo que va a hacer el apóstol Pablo en el capítulo 14 básicamente es contrastar el mensaje comprensible o ininteligibilidad del mensaje, o la incomprensibilidad o ininteligibilidad del mensaje. Lo que se comprende y lo que no se comprende. Hay un mensaje que es comprensible, que debe buscar la iglesia, y hay un mensaje que se está dando que no sirve para nada, que es incomprensible. Y eso es lo que Pablo está abordando en el capítulo 14. Fíjense en el verso 1 que dice, seguid el amor. Y en el capítulo 13 Pablo hizo una extraordinaria exhortación acerca de la importancia del amor. Y dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo profetizar. Dice que profeticéis. Tomen nota que las personas en Corinto hablaban en lenguas pensando que con eso estaban elevados en cuanto a las cosas espirituales. Y Pablo les dice en el verso 1, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy un metal que suena nada más. No tiene valor lo que estoy haciendo, aunque me convenza a mí mismo que eso viene de Dios o vaya a saber de qué otra cosa. Ya hemos hablado, los invito a ir otra vez a esas charlas, porque ahí les expliqué que no estoy de acuerdo con mensaje angélico, ya les di contexto bíblico y las especulaciones acerca de interpretaciones forzadas acerca de lo que dice el apóstol Pablo, así que no lo voy a repetir. Pero entonces este hombre dice que debemos procurar por encima de todo el don de lengua, de profecía. El problema con Corinto es que ellos procuraban el don de lenguas.
exactamente lo mismo que está sucediendo en la iglesia contemporánea, en el orden carismático. Se le dice a la gente que es importante y necesario tener el don de lengua porque es una manifestación visible de que la persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo, en líneas generales. Ahora, ¿por qué razón nosotros tenemos que procurar por sobre todo el don de profecía? Es la pregunta que tenemos que hacerle a Pablo. Lástima que no lo podemos tener delante nuestro, porque el hombre murió hace 2000 años, pero entonces podemos hacer preguntas investigativas a Pablo a través de lo que este hombre nos ha escrito. Pablo, ¿por qué debo procurar de los dones espirituales, sobre todo el de profecía o el de profetizar? ¿Por qué? El verso 2 me dice ¿por qué? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Me van siguiendo? Es importante que me sigan con las Biblias, porque van a ver cómo se van atando todos los cabos acá. Ahora, cuidado con esto, porque si bien es cierto que dice que debemos buscar profetizar, no hace referencia al aspecto predictivo de la profecía. ¿Entienden ese concepto? De hablar de lo porvenir, a eso me refiero. Hoy otra vez tenemos un movimiento profético que ha invadido la iglesia, en donde un hermano o una hermana se levanta de repente y dice, tengo profecía del Señor, y entonces lo que hacen es una predicción. Yo he escuchado predicciones, me han venido a ver profetas diciendo predicciones que fueron disparates, no se cumplió ninguna. Déjeme decirle que el Antiguo Testamento dice que si un profeta es encontrado con engaño, no se cumple su profecía, lo apedreaban. No digo con esto que salgan a apedrear a la gente, ¿no? Ni se les ocurra. Pero esto nos muestra la gravedad del asunto cuando se hace o se dice Dios dijo, cuando en realidad no dijo nada, y cuando nos atrevemos en una forma tan atrevida, tan descarada de decir yo tengo una predicción del Señor y no se cumple. ¿Y cómo sabemos nosotros que no se habla de carácter predictivo de la profecía? Bueno, primero que todo por el contexto. Verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para, escuche bien, edificación, exhortación y consolación. Noten que no hay ningún tipo de predicción acá. Vuelvo a repetir, Pablo nos dice esto. Es profetiza y habla a los hombres para propósito, edificación, exhortación y consolación. Noten que la profecía que Pablo tiene en mente entonces no tiene nada que ver con lo predictivo. Versículo 12 nos está diciendo que, así que también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ahora, cuidado, porque en el verso 29 sigue con el tema del que profetiza y nos está diciendo que la iglesia ahora tiene la enorme y vital responsabilidad de sopesar si lo que está predicando ese que está profetizando es correcto o no. Por eso dice allí en el verso 29, y los demás juzguen. En otras palabras, no tenemos que tragarnos de entrada lo que nos dice el predicador, sino que luego la congregación tiene que irse a analizar con mucho cuidado y en oración si lo que se nos está entregando es correcto o es lícito, si eso es la voluntad de Dios. Y si entonces no es la voluntad de Dios o lo que es ordenado por el Señor, como dice en el verso 37 al final, a ese señor hay que sacarlo inmediatamente de ese ministerio, es un falso profeta. Y nosotros no estamos haciendo nada de eso. El ministerio profético del Antiguo Testamento no es de lo que está hablando el apóstol Pablo acá. Lucas en el capítulo 16, verso 16, dice, la ley y los profetas serán hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Mateo 11:13 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Lucas 7:28 dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lo que está indicando Jesús es que aquellos profetas tuvieron un ministerio de predicción y ellos apuntaban a la venida del Señor Jesucristo.
y las profecías que fueron más allá a lo futuro, están todas girando en torno y en derredor de la persona de Cristo. Cristo es el centro de todo el foco, no solamente de la profecía predictiva del Antiguo Testamento, sino las que encontramos, que son menos que las del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y que son predictivas, es decir, los que hablan en cuanto al futuro. Tenemos todo el libro de Apocalipsis, por ejemplo, pero el foco de atención es Dios y su Cristo, que ya vino. O sea que los profetas del Antiguo Testamento predecían la venida del Mesías. Los profetas escasos que vemos en el Nuevo Testamento lo que hacen es hablar del Mesías que ya vino. Ya no se predice más eso, sino que se predica acerca de eso. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando en este pasaje. El apóstol Pablo, también escribiendo a los Efesios, dice en el capítulo 2, versos 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y escucha bien esto, hermano y hermana, edificados sobre el fundamento, las bases de los apóstoles y profetas, siendo la primera piedra del ángulo, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien ahora todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que hoy la iglesia está siendo edificada sobre el fundamento que pusieron los apóstoles y profetas. Y Jesús es la piedra que sostiene todo eso. Hoy tenemos apóstoles y profetas, lo que implica entonces que todavía el cimiento no está puesto, que todavía la iglesia no se está edificando. Quiere decir que todavía estamos recién poniendo los fundamentos de la iglesia. Es decir, que hace 2000 años de historia que todavía no hemos logrado poner una sola piedra después de Cristo Jesús. Y eso es una aberración, mi querido hermano, que en estos 2000 años todavía la iglesia no está siendo edificada, no se ha puesto un solo ladrillo. Es una barbaridad. En el capítulo 4, verso 11, que es uno de los pasajes clásicos usados por estos mequetrefes, dice en el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dicen, ahí está, hermano pastor, ahí nos dice la Biblia que todavía el Señor establece apóstoles y maestros y profetas. No, perdóneme, Señor, usted no está entendiendo ni medio de las Escrituras. Primero, que ahí no está diciendo que Él está estableciendo hoy esos gremios. Sí hay pastores, sí hay maestros, pero si miras el contexto de lo que dice el apóstol Pablo, cuando menciona allí apóstoles y profetas, en el capítulo 2 nos aclaró a qué se refiere cuando habla de estos hombres. Ellos fueron los que pusieron las bases. Los pastores y maestros son los que están edificando sobre las bases. No hay apóstoles y profetas en el siglo XXI. ¿Y qué dice el pueblo? No, Señor, sí hay apóstoles y profetas, y los estamos ordenando, y los estamos siguiendo, y los estamos obedeciendo. Por eso es que el apóstol Pablo habla de profetizar en términos de predicación, no en términos predictivos. Y Pablo entonces va a contrastar la efectividad de la predicación contra o versus la inefectividad de el orar en lenguas en forma pública dentro de la iglesia. Otra vez en el versículo 4 nos dice este hombre, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, todo lo contrario, dice, edifica a la iglesia. Verso 12 dice, nosotros debemos procurar abundar en los dones para edificación, no de uno mismo, sino de la iglesia. Por eso es que dice en el versículo 1 del capítulo 14, procurar los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Pero ¿por qué no nos entran estas palabras del apóstol en la cabeza? Ahora, atención con la frase del verso 4, así mismo se edifica.
Porque muchos intérpretes de calibre mayor están viendo en esa declaración una narrativa afirmativa. Es decir, que Pablo está diciendo que es bueno edificarse a uno mismo, pero no tiene apoyo escritural eso. Estoy convencido por lo que me indican las Escrituras que Pablo no se puede contradecir. Y si Pablo dice allí se edifica a sí mismo, no lo está diciendo en forma positiva, es en forma derogativa. Es la inefectividad del trabajo de esta persona. Cuando usted hace un análisis de la palabra edificar a través del Nuevo Testamento, son escasos los lugares donde aparecen la palabra, pero se los voy a mostrar. En primer lugar, capítulo 2, verso 20 de Efesios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La voz es pasiva en gramática griega. Es decir, no me edifico yo, sino que soy edificado. Capítulo 2, verso 22 de Efesios. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Está en voz pasiva. Colosenses capítulo 2, verso 7. Arraigados y sobreedificados en él. También dos participios, las dos palabras en voz pasiva. Primera de Pedro 2.5 es el último donde aparece el concepto. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Otra vez, insisto, en voz pasiva. En otras palabras, no me autoedifico. No es la voz reflexiva o voz media, se dice en la gramática. Es decir, que yo hago la acción y yo soy el beneficiario de la acción, sino que la acción es hecha a favor de mi persona. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento, no me lo estoy inventando yo, En el capítulo 14 de Primera de Corintios, en el versículo 3, Pablo dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Tomen nota lo que dice Pablo. Tenemos las personas que son el auditorio y tenemos el predicador que profetiza para edificar a estas personas. O sea que la congregación de Corinto, al escuchar al profeta o al predicador, están siendo edificados. Cuidado con esto. Sin embargo, el profeta, a su vez, está siendo edificado por la palabra que predica, que es la palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia, no me autoedifico, sino que es el Espíritu edificándome a través de la Santa Palabra. Versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Luego nos dice en el versículo 12 que esto todo es para edificación de la iglesia. O sea que Pablo, en definitiva, está reprobando la autoedificación que no beneficia al otro. Eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, que las personas profetizaban en lenguas, los demás no entendían ni medio. Si entraba un indocto, un incrédulo, decía, están todos locos acá adentro, me voy, porque acá yo no sé qué es lo que está pasando. Y nos dice en el capítulo 13 que la actitud es una actitud de carencia de amor por la situación espiritual de la otra persona. A mí no me importa, que se arregle solo. Yo tengo el espíritu, yo hablo en lenguas, yo converso con Dios, yo me autoedifico. Y por supuesto no piensa en la edificación del otro individuo. Y en última instancia, lo que está diciendo este hombre, entonces ese ministerio es incorrecto, es infructífero. ¿Por qué la Biblia utiliza el concepto de edificar para referirse a la iglesia? Porque eso es lo que está haciendo Dios, edificando a su pueblo. Y un edificio no se puede edificar a sí mismo. Necesita que alguien trabaje con los ladrillos y el material para levantarlo. Nosotros no nos autoedificamos. ¿De dónde sacamos ese concepto? Es foráneo a las Escrituras. Jamás usted no encuentra ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento un concepto tan pagano de que una persona puede autoedificarse. La Biblia nos dice que es Dios el que nos edifica a través de los ministerios de sus hombres. Esos hombres son también ministrados por otros hombres, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Es esa voz pasiva que es una constante. Por lo tanto, el apóstol Pablo censura el don de lenguas como algo que edifica al individuo, pero no edifica a la iglesia. Por eso es que la está descalificando. Porque sus ojos están puestos en la producción y edificación del cuerpo de Cristo para ser testigos del Señor. Pablo nos dice en el versículo 15
pues? Ya vamos terminando, pero dice, ¿qué pues? Es decir, bueno, después de todo, después de hablarnos en los primeros versículos acerca de comprensibilidad e incomprensibilidad, don de lenguas versus la predicación, dice, y entonces, ¿a qué llegamos? ¿Qué debemos hacer? Y entonces él aclara esto, dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y cuidado, porque muchos hoy, en los círculos carismáticos, hacen una distinción entre el orar en el Espíritu y el orar con el entendimiento. Entonces la palabra pero la cambian por un y. Es decir, que tengo que orar en el Espíritu y luego tengo que orar también con el entendimiento. O sea que son dos tipos de oraciones. La oración en lenguas, que es conversar con Dios en privado, y luego la oración pública, que es en lenguaje nativo. No, Señor. Perdóneme, pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Usted está tirando por la ventana todo el orden de la gramática griega. Pablo dice que debemos orar con el Espíritu, pero también al mismo tiempo tiene que haber entendimiento cuando yo elevo la oración. Eso es lo que está apuntando el apóstol Pablo y que no se estaba dando en la iglesia de Corinto. Y luego dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, otra vez está diciendo que debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir vuestro culto entendido, razonado, comprendido? ¿Por qué yo adoro a Dios? ¿Qué significa? ¿Qué le digo a Dios? ¿Qué me dice Dios a mí? Y dice en ese versículo que ese es el culto aprobado por Dios, el culto que a Dios le agrada. Pero lo que acabamos de ver acá, eso no es lo que a Dios le agrada, eso es lo que a la gente esta le agrada. Y acá no se trata de lo que a mí me agrada y lo que a Dios agrada. Aquí lo que se trata es de lo que Dios aprueba y se agrada. Y nada más. Y el pueblo de Dios fiel dice amén a eso. Dios habla. Algunos hablan en lenguas. Y vuelvo a repetir, dice allí este hombre, algunos, no todos como ellos pretendían. Pero era un don que estaba tocando su fin. En el capítulo 13, verso 8, otra vez los vuelvo a citar a eso para no volver otra vez a lo mismo, pero les he explicado por qué razón el don de lenguas estaba tocando su fin públicamente en la iglesia primitiva. Pablo dice, si hay alguno todavía que habla en lenguas en la iglesia de Corinto, está bien, no se lo impidan, pero eso tiene que ser privado, eso tiene que ser entre él y Dios, no en la iglesia públicamente. Y si se ha de hacer alguna oración pública, si van a tolerar una cosa así, tienen que poner ciertas restricciones a eso, señores. Y si no, cállese, ore en su casa y luego vaya a la iglesia, prediquen en el idioma nativo de la gente, adoren a Dios y de esa manera todos juntos se edifican unos a otros para la gloria del Señor y para testimonio a las naciones. Y eso es lo que enseña el apóstol Pablo y punto aparte. No le imitamos más. En conclusión, hemos indicado que en la serie basada en el libro de Hechos, indicamos que las personas que hablaron en lengua son un puñado reducido de individuos, casos extraordinarios. Y mostramos los 3 pasajes bíblicos específicos donde se habla de quienes hablaron en lenguas. El libro de Hechos nos dice que las personas recibieron el don del Espíritu Santo, bien digo, pero la mayoría de las personas no hablaron en lenguas. Todo lo contrario a lo que nos dicen en la actualidad, que en el libro de Hechos se nos muestra que las personas que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas. No, señor. Ya les hice el survey de todo el libro de Hechos, de los pasajes claves, y les mostré que en realidad las personas que hablaron en lenguas en el libro de Hechos son 3 casos específicos. La conversión de los discípulos que comenzaron a predicar en un puñado de personas. Tenemos en la casa de Cornelio el grupo ese que estuvo allí y luego unos individuos que eran seguidores de Juan. Esas son las personas que se les dio el Espíritu Santo. Y explicamos con claridad que se les dio el Espíritu Santo para convencer a los incrédulos judíos que el Señor estaba haciendo de judíos y gentiles un pueblo en Cristo Jesús. Dejamos esa tesis probada, vaya y escúchela, pero hemos podido probar ese punto. Por eso en el capítulo 14, verso 22 dice así que las lenguas no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. He citado una página carismática que dice que el don de lenguas es una señal para los creyentes, todo lo contrario a lo que dice el apóstol Pablo. Y la gente aplaude. Y la gente va y llena esa iglesia. Todo lo contrario
a lo que dice el apóstol Pablo. Hemos indicado que el don de lenguas era dado según la voluntad de Dios y no la voluntad del creyente. Capítulo 12 de 1 de Corintios. Hemos argumentado que quienes pretenden hablar en lenguas sin manifestar amor por la edificación de los hermanos de la iglesia es un metal que resuena, dice Pablo, no sirve absolutamente para nada, no hace ningún aporte al desarrollo del pueblo de Dios. Y por último, capítulo 14, Pablo nos dice que debemos procurar la edificación, la exhortación y la consolación de la iglesia, versículo 3. Las lenguas son totalmente inservibles e inoperantes para cumplir con esas tres pautas que Pablo quería que se practique en la iglesia de Corinto y que el Espíritu de revelación quiere que se practique en la iglesia del siglo XXI. Ninguna de estas pautas, ninguna, es tomada en cuenta en la iglesia contemporánea. Está el debate de si existe, si hay personas que reciben el don de lenguas. Ese es un área gris. Pienso que tal vez el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Puede ser que conozco personas que hablan en lenguas, pero no lo dicen en la iglesia. Una persona en particular que tengo en mente, que sé que habla en lenguas, y una persona con una conducta intachable, ama al Señor, pero me di cuenta que habla en lenguas por accidente. Se encierra en su cuarto y ahí ora a Dios. Es una persona presbiteriana. Los presbiterianos son estrictos en el culto. Nadie sabe que ora en lenguas. Nadie. A nadie le dice que habla en lenguas. Y sin embargo habla en lenguas. Si el Señor le dio el don, esta persona lo que hizo es agarrar la Biblia y entonces decir, así es como debo administrarlo. Y está haciendo lo que la Escritura le dice. Pero cuando nosotros hacemos lo que está sucediendo en ese video, no, perdóneme, si usted quiere ir a visitar esa iglesia, be my guest, vaya. Pero usted está desobedeciendo al Señor. Y no importa todos los malabarismos que haga con la interpretación bíblica. Usted está viviendo en desobediencia. Y la oración, ya hemos dicho, Jesús nos dice cuál es el modelo de oración. Santiago nos dice cómo no debemos orar. Y Pablo nos está diciendo que no debemos orar en estos términos, porque la iglesia no se edifica. Hermano querido, es tiempo de abrir los ojos, volver a la cruz y comenzar a montar nuestras vidas sobre el fundamento que nos dejaron los apóstoles y profetas. Y de esa manera vamos no solamente a edificar una iglesia próspera, pero próspera no en materialidad, sino próspera en la predicación del Evangelio. Y comenzaremos entonces a vivir a diario fuera de la iglesia, de este edificio o de cualquier edificio, como verdaderos testigos de Cristo en la sociedad. Una vida íntegra, llena de valores espirituales, donde podremos conversar con Dios en cualquier idioma y de esa manera tener comunión con Él, con el Espíritu y con el entendimiento. Hermanos, les deseo que esto haya servido para aclarar este tema tan urticante en esta etapa que estamos viviendo y que te animo a que no te sientas menos porque no hablas ese gorgoreo que se pronuncia en la actualidad. Tú habla con el entendimiento a Dios, derrama tu alma en oración al Señor, pídele, no esperes que Dios está escuchando a estos charlatanes más que a ti porque ellos dicen un montón de palabras incomprensibles. Dios escucha a la persona que le habla. Ora a tu Dios, entrégate a Dios, dale tu vida a Dios, derrama tu alma. El Señor está esperando la oración de su pueblo. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra que es de orientación, es el antídoto contra el error. Padre, cércanos con tu presencia, que no seamos seducidos por aquellos que hacen juegos siniestros con tu palabra para robar la atención de la gente y alejarlos de la cruz. Sí, hablan de la cruz, mencionan a Cristo, pero como tú dijiste en el Sermón del Monte, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado demonios, hemos predicado, hemos hecho milagros, y el repudio tuyo es claro, Señor, no los conozco. Hacedores de maldad, no los conozco. Ayúdanos a hacer tu voluntad, que cuando digamos Señor reconozcamos el señorío absoluto de Cristo y de tu palabra en cada una de nuestras vidas. Gracias, oh Dios, gracias por tu consejo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.